Esto es el primero de la semana. Mi nombre es Dulcinea. Jorge Villazón, mi compañero de conducción, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo estamos empezando la semana? Yo vengo. Ay, qué suerte que nunca me has fallado todavía. No, trato de no ser. Qué suerte. Jorge, para este programa, en el primer bloque tenemos como invitado al diputado nacional por Salta del Partido Justicialista, Pablo Cosiner. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bienvenido noches. al primero de la ¿Cómo estás? semana ¿Cómo en estás, este nuevo ¿Cómo le va, estudio. Pablo? Sí, la verdad muy lindo, lo felicito. Ojalá Muchas que sea gracias. una excelente etapa. Mejor todavía que las que ¿Se vienen. acuerda cuando le decían Pablito? Me acordé Todavía. recién, casi se lo Sí, digo. todavía. ¿Eh? Todavía hay quienes. Sí, lo quieran. ¿No? Sí, sí. Sí, pero me acuerdo. Era un hombre de la juventud peronista. Así es. O sea, Ha pasado tiempo ya. eso era otro momento, pero siempre momentos especiales y agitados, ¿no? Sí, bueno, Veo que nuestro país no hemos normalmente tenido momentos No. así muy lógicos, ¿no? No, ¿Ah? nuestro país siempre ha pasado etapas. Sí. Por lo menos la generación mía, que yo soy mayor que usted, por supuesto, así es, ¿no? Yo un día escuché en una especie de lo que era un combinado de la época, que tenía radio, estaba mi madre, mi padre y 4 o 5 personas. Yo era un niño que estaba debajo de la mesa, jugueteando, y escuché cómo fusilaban gente en una radio de Rosario. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Metele, le decía uno al otro y tra. Mi madre quería servir café, entonces viene con la cafetera, estaban lá. Y mi madre hizo así mientras escuchaba y echó el café en la azucarera y aparte la rebalsó todo así, escuchando cómo fusilaban en el 57, yo tenía 6 años ya, cómo fusilaban gente en una radio de Rosario que había sido tomado por un grupo peronista que reivindicaba la revolución de Valle y todo, ¿no? Imagínense que un niño que crece en esas circunstancias. Sí, bueno, a mí me tocó también en Buenos Aires tener que, siendo muy chico, la única manera que teníamos contacto con un tío mío, hermano de mi papá, que en ese momento tenía que estar escondido porque si no militaba. Claro. Así que por ahí nos encontrábamos en alguna esquina de Vicente López, escondida a verlo, de tener que hablar con él con nombres que no eran los nuestros. Esas cosas quedan Muy difícil, ¿no? muy grabadas. Porque la gente cree que eso es una aventura del cine y No, en fue el la realidad cine, argentina. es como No, glamoroso. fue la Pero en realidad la realidad es una cosa muy oprobiosa y que afecta mucho la psique humana, Sí, ¿no? sí, te va marcando y es verdad, por ahí cierta parte de la sociedad argentina cree que lo que pasó es parte de una historia que no sabe si realmente fue verdad Como o no. Brasil, ¿no? Pero bueno, por una u otra circunstancia la hemos tenido que Así pasar de son las cerca, cosas. Sí, van quizás marcando, a usted van por su grabando. edad le ha tocado vivir eso, pero a mí, bueno, yo nací en el 88, se imagina Así que es. nací en democracia, pero lo que sí noto, Pablo, en este momento, que se puede decir que por estas horas el gobierno nacional está pasando su momento más difícil, hablando desde lo institucional, lo político, lo económico. ¿Usted lo cree de ese modo? ¿Le encuentra alguna solución a corto plazo, no? ¿O cuál cree que va a ser el desenlace de esto? Yo creo que lo que ha pasado es que han quedado más expuestas algunas realidades que venían existiendo, pero indudablemente determinado cerco, creo yo, de medios que venían tratando con bastante prudencia hechos de gobierno. Desde el tema correos hasta aquí es como que cambiaron posturas y se empezaron a aparecer sobre la mesa temas que existían pero que no se discutían en Argentina, ¿no? Como que ya es más difícil cubrir la realidad que venía pasando. Es el momento más difícil del gobierno, gran parte provocado por sus propios errores. Creo que el gobierno, en vez de advertir algunas señales que la sociedad va dando, se está encerrando en sí mismo, se enoja. Digamos, hoy algún colega de ustedes me preguntaba, de Buenos Aires, ¿no? Me preguntaba mi opinión en realidad sobre el paro y demás. Yo digo que el peor error que podemos cometer es quedarnos a discutir el paro, la movilización o el corte, ¿no? Y molestarnos por eso. Todo el mundo sabe que los paros, buscar una solución inmediata posterior a un paro,
es muy difícil. Sí. Sabemos que los cortes molestan a todo el mundo. El problema es por qué se producen, ¿no? Entonces no caigamos A la pregunta clásica que se hacen hoy algunos que quieren desvirtuar esto del paro es: ¿el paro va a solucionar el tema? El paro nunca ¿Qué le solucionó contestaría? nada. Nunca. Ahora, eso sí, el no paro tampoco. No, por eso. Entonces, pero también... No, porque entendámosla también. Seguro, ¿no? el problema es qué es lo que está pasando. Digo, ¿el gobierno tiene manera de cambiarlo? Sí, si cambia algunas cuestiones claves de la economía de la Argentina. En la Argentina, si no se vuelve a recuperar el mercado interno, si se sigue abriendo indiscriminadamente la economía, si la gente tiene cada vez más dificultad para conseguir trabajo, hay cosas básicas, no estamos hablando tampoco de grandes problemas. Pero siempre hay circunstancias que van cambiando la historia. Cuando mataron a dos jóvenes de una manera horrorosa y tan indolente a la vista de todo el mundo, como que le sacaron foto y todo, cuando mataron a estos dos dirigentes en la estación de Avellaneda, ¿se acuerdan ustedes? Contequi y Santillán. Sí. Cuando lo mataron, cambió la historia. Ahí nació el kirchnerismo. Uno dice, ¿cómo? Claro. ¿Por qué? Porque el candidato a presidente que venía era Duhalde, que a su vez era el presidente provisional, en aquel momento provisorio. Ante la circunstancia de esto, no pudo progresar su candidatura. Y ahí fue cuando él busca a alguien que se le pueda oponer internamente en una elección general, Sí, pero internamente... primero fue de la Sota, ¿te acordás? Que intentaron... Exacto, y bueno, finalmente aparece este hombre llamado Kirchner. Entonces, aquel episodio, que no tenía nada que ver ni con Kirchner ni con el peronismo, ¿no? Porque era un militante de la izquierda, un piquetero también, si se quiere, vamos a decirle así, un militante. Bueno, esos dos jóvenes cambiaron la historia. Entonces, un paro en sí mismo no modifica las cosas en el momento, pero ese paro puede desencadenar que alguien diga: esto no puede seguir así, o vamos a cambiar esto, o me parece que hay que atender esta, y la historia cambia. La historia cambia. Sí, a ver, en ese caso fue un hecho que desencadenó la construcción de opciones políticas. Claro. En el caso de hoy es hechos que hagan advertir al gobierno la necesidad de cambios. Yo en eso me preocupa. Pero el gobierno no puede cambiar. Si no, No, no por sería, eso. si no, no sería este gobierno. No, por eso. A mí me preocupa decir, bueno, hubo ya hechos más allá del paro que se va a desarrollar el día 6, importantes, que fueron la movilización docente, la movilización de la CGT. Sí, Las no mujeres, fue una sola la de las movilización, mujeres, sino fueron claro, reiteradas son movilizaciones. y circunstancias que van haciendo que determinadas protestas van ganando la calle. Cuestión que no se daba hasta hace algún tiempito. Digo, si el gobierno no advierte que a partir de estas situaciones hay cosas que debe cambiar, lo primero es la posición frente al conflicto. Yo creo que el gran problema que tiene este gobierno es que no tiene operadores desde el gobierno capaces de generar marcos de diálogo frente a un conflicto. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? Política. Política, exactamente. Es extraño, ¿no? Pero hay que decir, Sí, el gobierno es no tiene dirigentes políticos capaces de, y sin y carga, los que sin tiene, carga atrás, los que tiene, como para plantear. los que tiene, ellos mismos se están encargando de ir separándolo. Ya, Sí. y esto debo decirlo, el caso del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Es Monzón. un hombre que ya está... Es una persona que desde lo que nos ha tocado trabajar a nosotros se ha movido mucho para generar diálogos y generar marcos de acuerdos. Pero no le ha correspondido el gobierno. Pero el gobierno, creo que en esa pulseada interna del gobierno está ganando el sector, digamos, más intransigente. Sí, aparte de la en los oposición. diálogos, en las conferencias que se hacen, hay un ataque, ¿no? Constantemente, a pesar de que ellos dicen que lo bueno sería el diálogo, o en algún momento en su campaña dijeron que había que terminar con esta grieta, ellos hoy se están encargando de profundizarlo. Por ejemplo, cuando escuchamos a Eugenia Vidal hablando hacia los gremialistas, y hablaba de que digan de qué partido son, tratan de todavía provocar más en vez de generar algunas soluciones, claro, el conflicto, por ejemplo, de los maestros. Escuché el viernes al mediodía a la gobernadora esa que dijo: quiero que me digan de qué partido son, diciendo nuevamente queremos el diálogo. Nuevamente el viernes, eso lo debe haber dicho el miércoles, el viernes dijo: porque no me importa de qué partido son.
Digamos, tengamos una línea también. Lo que pasa es que también ha pasado. No podemos preguntar, che, ¿cómo no fue? Y le fue mal, doña. Bueno, lo que pasa es que estamos entrando en un periodo en donde el gobierno se está dando de frente con la realidad de la gestión, que son los conflictos. O sea, la gestión son conflictos diarios. Un conflicto permanente. Y es cómo se para el gobierno para descomprimir tensiones entre determinados sectores que reivindican sus derechos. Ha pasado un tiempo en el gobierno venía haciendo gestión de maquillaje, si se quiere, ¿no? Fotos, mensajes generales dirigidos a la sociedad, y en eso iba llevando su primera etapa de gestión. Era cantado, eso ya se sabía del año pasado, que febrero y marzo, como siempre, los meses donde empieza a discutirse la discusión sobre la posición, en donde los sectores fundamentalmente vinculados al trabajo y a la producción tratan de pararse lo mejor posible para recuperar lo que perdieron y para prever. Para lo mejor que yo vi, yo voy a contar lo mejor que yo vi en materia de paritarias y de criterios para que la paritaria sea realmente un lugar de acuerdo y no de conflicto, y que realmente cumpla con el criterio fundamental que finalmente tiene. Lo vi, no sé si el año pasado y el anteaño también, no recuerdo, pero lo vi 2 o 3 veces en Salta. En Salta se hicieron paritarias en noviembre y en diciembre, ¿se acuerda usted? Sí. Y eso es lo correcto, no sé claro. si al que la hace en febrero, el que la hace a 3 días de marzo, es como que llama al conflicto. Lo que pasa, ¿no? es que, ¿qué es lo que hizo cambiar? Es la escalada inflacionaria. Claro. No podés hacer paritarias, aparte como hacía el gobierno de la provincia, septiembre, octubre, empezar a discutir. ¿Usted se acuerda? Varias veces se hizo eso. En un país en donde el grado de inflación sea previsible, la disparada del año pasado, del 40% de inflación, o sea, ¿qué gremio te va a cerrar? 5 meses antes de empezar, digamos, pero si el criterio era dar una paritaria enganchada con la inflación, porque es el criterio, que lo que nadie dice, eso se llama indexación, sí, que está prohibido. Expresamente, hay leyes en la Argentina económicas que dicen se prohíbe en cualquier convenio, contrato y demás. Por eso a mí me parece. Sin embargo, vio que todos entraron en la variante, mire, le vamos a dar esto, pero eso sí, si se supera le damos. Claro, lo que pasa es que a mí me parece más criterioso que eso es decir, que creo que el Salta se optó por eso, es decir, bueno, de aquí a mitad de año nosotros reconocemos eso, volvemos a abrir paritaria a mitad de. Sí, la indexación sería dejar abierto, es decir, bueno, yo te doy 16, pero después te voy aumentando. Ahora, una cosa es, yo te doy esto hasta mitad de año volvemos a Santa Marta a discutir el segundo tramo. Pero bueno, también creo que el gobierno entró en una contradicción en materia de ya puntualmente de la paritaria docente, cuando dice esto es un problema de las provincias, claro. pero, claro, las provincias fueron cerrando, la que no cerró es Buenos Aires. Entonces ahora el ministro de Economía de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, dice, bueno, pero conseguimos un puntito más porque el Estado Nacional nos ayuda. Que mira vos. Entonces, pero bueno, mira vos. Entonces, ¿por qué no me lo diste ¿por a mí? qué no me lo diste antes? Creo ¿A dónde sí. apunta también el gobierno con esta posición firme de decir que la inflación va a ser de entre un 2 y un 17%, cuando el contexto ya está mostrando otros números, y quiere cerrar todos los aumentos a lo sumo en un 18%, y ninguno de los otros gremios lo va a aceptar? Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Porque estamos en un tire y afloje. No, la culpa la tiene el mismo equipo de gobierno, te voy a explicar por qué, porque está bien, el ministro de Economía de la Nación nos puede decir nuestras expectativas son 17, 16, como dice. Pero si viene el presidente del Banco Central y dice la expectativa del Banco Central no es menor a 18, 20, chao. Aparte, o sea, también el año pasado ya le erraron, ¿no? El año pasado decían de un 21%, y llegaron al 40%, entonces tampoco es un número confiable. Yo tengo, en este momento, ya se empieza a delinear la necesidad de respuestas políticas, ¿cierto? Lo institucional en sí mismo, que ha cumplido un buen rol, en la legislatura, en las provincias, ha cumplido un buen rol. Y ahora ya pasó su etapa, ahora viene la política, viene la propuesta política. Y en eso de la propuesta política, me voy a referir al peronismo, o sea, me voy a referir en realidad al justicialismo. No a los que siendo peronistas están en Frente Renovador, o con Olmedo, por decir una barbaridad, que lo hay, claro, ¿no? ¿Cuál es la propuesta política
¿cuál es el candidato del peronismo en la nación? Estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es el hombre o la mujer? ¿Cuál es el que sale a copar la pared y decir, bueno, nosotros tenemos este proyecto, esta es nuestra propuesta? ¿Cuál es eso? Porque el peronismo no puede estar ausente de esa propuesta. Lo que pasa es que lamentablemente la contestación a tu pregunta es un tiempo posterior al 2017. Porque tenemos una grave dificultad, hoy no tenemos un dirigente que se posicione ya como O sea, no hay un liderazgo. Hay que construirlo. No es que debe ser después del presidente, es que no hay. No, y además... O sea, si estuviese vivo el general Perón en España, sería el general Perón, digamos. Entonces, esto por decirlo así un poco. Sí, esto el peronismo va a tener que construir, o el justicialismo, si nos circunscribimos al partido. Primero, hay que ver quién quiere conducir, el partido justicialista. Segundo, eso va a tener que ser producto de refrendar liderazgo. Creo que este año lo que va a servir es para que en cada uno de los distritos pero ahí hay usted me sorprende, porque yo realmente esperaba que usted me diga que es el gobernador Urtubey y el candidato. Pero yo no le pregunté quién quiere él. No, por eso no le pregunté quién quiere él. No, pero por ahí me imaginaba que dentro desde su. Pero lo que pasa es que el concepto como el representante del peronismo a Urtubey. Ahora le digo algo, ¿no? Su concepto político tiene una trampa. Usted te va cayendo en una trampa. Si todo depende de lo que pase en su jurisdicción, olvidémonos de Urtubey. No, porque la jurisdicción de Urtubey es insignificante al lado de lo que puede pasar con un cordobés que de repente gane una elección. Está bien, yo digo, ¿no? A ver... ¿Me entiende, no? Sí, es medio raro eso. No, pero te voy un poco clarificando. O sea, ni le cuento si alguien gana en la provincia de Buenos Aires. Chao. Bueno, primero, respecto a lo que vos me decías, si vos lo escuchás al mismo gobernador Urtubey, él plantea, y en eso creo que no se equivoca, que el proceso de construcción del liderazgo en el peronismo va a llevar un tiempo, lo va a generar la misma sociedad, no acuerdos de dirigente, y que él tiene una doble responsabilidad. Primero, terminar con la gestión con éxito en la provincia, y luego su proyección. Él está trabajando en la proyección. Lo que no quiere decir que él hoy sea el líder indiscutido, porque también hay otros... En esto tenemos que ser realistas, hay otros dirigentes que tienen las mismas pretensiones. Ahora, el proceso de elecciones en cada una de las provincias va a plantear también quiénes son los dirigentes que pueden tener esa capacidad de proyección porque han logrado refrendar en su territorio. Después de eso, dependerá de quién tiene la mejor capacidad para extenderse en el resto. Urtubey tiene una ventaja quizá que a pesar de venir de un distrito que, como decís vos, no tiene un gran impacto electoral, digo, desde el punto de vista electoral, él ha comenzado un proceso ya de proyección, pero seguramente habrán otros dirigentes con los cuales habrá que discutir. A mí lo que más me preocupa es, más allá de los nombres, la posición que tome el Partido Justicialista como política, ¿no? Creo que sí tenemos que hacer un profundo debate en donde nos vamos a parar frente a la realidad del país y a lo que viene. Y en eso se va terminando el tiempo. Digo, a ver, como decía, el peronismo, a pesar de tener profundas discusiones internas además, ha tenido, o está quienes hemos tenido que tratar de tener una responsabilidad institucional. Está bien. Pero ahora, la realidad se va dando que va avanzando la gestión, que este gobierno no le está dando a la gente lo que le prometió dar, el cambio que le prometió dar para mejor, y el peronismo frente a eso debe tener una posición. Yo creo que no puedes estar en la nebulosa. Creo que este es un año en donde el Partido Justicialista debe profundizar su discusión interna para saber dónde se para frente a la situación del gobierno nacional y entender que criticar, porque también yo lo peligroso que veo de hoy es que se instala esta idea que como que criticar es desestabilizar, ¿no? Vos fijate que empezaron a hablar del peronismo irracional, entonces, si yo cumplo institucionalmente mi rol y aporto mi apoyo cuando hay cosas buenas para la Argentina, pero critico con fuerza cuando hay equivocaciones, yo no soy un desestabilizador. O sea, ojo, porque estamos entrando en esa idea o del pensamiento único, porque todo tiene que ir para un lado, o de la intolerancia también para la oposición, porque para algo la oposición es oposición. Entonces, esa discusión creo que sí la tiene que dar el peronismo, es decir, cómo se para frente al gobierno si el gobierno sigue profundizando sus equivocaciones. Entonces, además la política, los líderes políticos también son una bandera, ¿no?
O sea, son personas racionales, son personas con propuestas lógicas, son personas intelectualmente preparadas para el mensaje, son personas con una trayectoria, todo eso sí, pero también son una bandera. Si no funciona lo de la bandera, todo lo demás hace más que un conductor político un buen ministro, que no es lo mismo, ¿vio? Un excelente ministro, no es lo mismo que un buen político, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que el tema de las banderas en el peronismo hoy es algo que quedó un poco sin presencia, y la he visto en los últimos días, he visto aparecer la bandera con el nombre de Cristina. Gente que quizás no tenga ninguna relación con ningún grupo estable del kirchnerismo, nadie, sin embargo, a modo de protesta grita que vuelva Cristina. Y me hizo acordar en mi juventud, que hablábamos hoy, aquello de Viva Perón, que era algo así como que era el grito del borracho, ¿vio? El borracho se emborrachaba, iba por la calle y de golpe gritaba ¡Viva Perón! Y agregaba alguna otra palabrita. Y eso era como un grito de bandera, de rebelión. Y ese tipo no tenía que ver con un partido, con nada. Bueno, y yo creo que cuando empieza a aparecer la bandera es porque falta la propuesta. Sí, aparte, primero y principal, y en esto para ser claro, la expresidenta Cristina sigue manteniendo todavía, así como están quienes hablan de la imagen negativa de ella, un reconocimiento en el gran sector de la sociedad, que no necesariamente es una propuesta para que ella sea una alternativa de gobierno el día que viene. Hay algunos que obviamente reivindican claramente las políticas que se vinieron desarrollando. Yo creo que durante la gestión de Néstor Kirchner y de la expresidenta se han desarrollado muy buenas políticas de gobierno y de Estado que hemos acompañado, como creo que se han cometido errores, a mi criterio desde lo político, muy grueso en la última etapa, entre ellas la falta de convicción de afrontar una elección para ganar. Y después otras cosas que hoy se están discutiendo obviamente en el ámbito de la justicia y demás. Pero, tampoco ni el lugar de Cristina ni de otro dirigente lo va a decidir un dirigente que diga yo creo que esta persona ya fue o no fue, eso lo va a determinar la sociedad. En este caso, la expresidenta verá si se presenta o no se presenta candidata. Lo que sí, atado a lo que vos decís, y por eso yo hablaba de que el peronismo lo que tiene que discutir es su posición política. Por ahí muchos peronistas, claro, o mucha gente, al no ver que el peronismo discute esa posición política, toma también esa postura porque referencian lo más cercano de lo que pasó. El grito de guerra porque no tengo otra cosa. Entonces, ¿no? si el peronismo no quiere inmovilizarse, salvo que alguien esté jugando a la inmovilización del peronismo, debe discutir eso. Es decir, a ver, esta es la Argentina de hoy, esto es lo que está pasando. Ser profundos en la crítica cuando las cosas están mal no quiere ser desestabilizante. Yo la verdad no creo en la teoría del complot, no creo que es un pretexto del gobierno, creo que es un pretexto. Y esto hay que decirlo porque cada vez gana más minutos en determinados medios esta historia que sí, bueno, cuidado porque el peronismo, yo creo que el peronismo históricamente fue complotado, digamos. Hablaba que el pez se mueve bien en el agua y si alguien le tiene miedo al pez, que se preocupe por el agua. O sea, que las cosas que surgen tienen que ver con lo que lo propicia. ¿Estamos de acuerdo? No, pero por supuesto. Si yo mañana salgo con una calabaza en la cabeza, es difícil que la gente me siga y se ponga la calabaza. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, más allá que a vos te guste el perfil de determinado dirigente gremial, no le podés pedir a un dirigente gremial que no plantee una medida de fuerza si le están echando a los trabajadores. O sea, entonces no busquemos la culpa. Después podés discutir si te gusta más el perfil de un gremialista, del otro, si el triunvirato sirve, si no sirve, si te gusta esto, te gusta el otro. Además la huelga no se hace en apoyo de los dirigentes. Por supuesto, y creo que quedó demostrado. En contra de aquello que realmente merece una huelga. Pero aparte vos fijate que la circunstancia política que se está dando al revés. Hoy, si hay alguien que está jugando a no tensionar más, son los dirigentes gremiales que estuvieron tratando de frenar el paro. Le hago una pregunta local, algo local. Bueno, algo local. Sí. Yo justamente estaba buscando el representante del Partido Justicialista en Salta. En el último tiempo estuvimos hablando de eso con Jorge, pero ahora tanto Romero como el propio Ortubey dice que van a ir a un frente común. ¿Esto es posible? ¿Cómo lo va a tomar la gente? Los dos han aceptado la posibilidad. Sí. Bueno, yo la verdad, en esto debo ser sincero, estoy esperando que nos convoquen a discutir ese tema y ahí voy a plantear mi posición.
no lo quiero hacer público antes Entiendo. de decir. Pero creo que sería un error entrar en algo que es nuevamente discutir si fulano se junta con sultano y no discutimos lo que veníamos diciendo ahora. Mire, ¿Qué posiciones políticas? el viernes, no, el jueves. Para cerrar una cosa, yo sigo confiando en las palabras del gobernador cuando dijo hay que dinamitar los puentes al pasado que nos seduzcan a volver a posiciones de poder conservador. Sí, pero lo que pasa es que desde Finca a la Costa a Lecer no hay puente. Bueno, Así que podés ir sin tener... yo te digo que es lo que confío. ¿Qué es lo que No, confío? pero le digo esto. El jueves, ¿qué dijo el ex gobernador Romero, actual senador de la Nación? En 30 y pico de años la democracia no le ha podido dar ninguna solución a la gente. Y en el 86 decíamos, hay que hacer elecciones, porque la gente, y hacía ademanes de remedar un político fantaseando. Y luego dijo, la solución que yo voy a proponer en el acuerdo es la modificación de la Constitución de Salta para que haya menos elecciones. Ahora, si yo escucho eso, me agarro fuerte de la parte. Si esa es la propuesta del acuerdo... No, yo creo O sea, que, dice, quiero bueno, que nos dejen gobernar tranquilos, tranquilos, dijo. O sea, que se elija un gobernador, se elijan todos los diputados, se elijan todos los senadores, se elijan todos los concejales, se elijan todos los intendentes, y por 4 años no haya elecciones. No, lo Es una interesante cosa- es hacer esos cambios cuando vos tenés la posibilidad. Si estás convencido, hacerlo cuando tenés la posibilidad de hacerlo. Después, ya es tarde. Pero, mi amigo, eso va contra hoy- el hoy espíritu yo- de la Constitución Nacional. Yo lo que ¿no? creo que hoy, me puedo equivocar, pero lo que yo quiero hacer es discutir cómo vamos a hacer para cambiarle la vida a los salteños, a los argentinos, mejorándole la calidad de vida. Después podemos discutir todo lo otro. Vamos a discutir el fondo. ¿Qué vamos a hacer con la industria nacional? ¿Qué vamos a hacer con el mercado interno? ¿Qué vamos a hacer con la gente que se está quedando sin trabajo? El gobernador Urtubey, que eso también me impactó mucho. Vamos a hacer un frente donde lo único que van a quedar fuera son los del Partido Ah, sí, Obrero. sí, lo he escuchado. Sí, es demencial digamos, la idea explicitada públicamente. Claro, dijo que Demencial. todos los que Demencial quieran le voy a explicar por acercarse qué, serán no, bienvenidos. pero quiero Dijo explicar. así, como todos los No, no, que que no quieran se me acercarse serán ofenda. bienvenidos, menos los del Partido No, Obrero, no, que es pero algo que nunca yo Que creo no podemos se que me no. ofenda a la gente del Partido Obrero. Digo que es No, tampoco el demencial. Partido Obrero iría a aceptar ir en frente. No, pero le quiero decir que es demencial tomar un enemigo así, ponerlo de afuera. No, yo creo que lo que juntar a todos es los interesante el votos. planteo porque nos va a llevar a una discusión. Yo creo que el gobernador lo que plantea, más o menos lo que decía Dulcinea, es convocar a todos los sectores a sumarse un frente. Ahora, lo que va a haber que discutir ahí, a mí no me preocupa si está tal partido, tal dirigente, tal otro. A mí lo que me preocupa es qué es lo que pensamos. Digamos, si hay dirigentes que venimos pensando distinto, para sumar votos y decir que ganamos una elección, eso tiene un final poco feliz. Al final quizás los del Entonces, Partido Obrero se lleven todo, ¿no? Me imagino que nos van a convocar para Me discutir. gustó el lo de tema. la falta de vocación para ganar que dijo usted. Claro. Urtubey me contó un día esto. Terminó la elección, la primaria, digamos, no en los pasos, sino la primera vuelta. Terminó la elección, me tomé el avión y me fui a festejar el triunfo nacional a Buenos Aires. Llegué, estaban todos con la cara larga. Hay que ver, ¿qué le pasa? No, que no alcanzamos los 40 puntos. No puede ser. Y hablé a Salta y me dijeron, apenas si llegamos a los 40 puntos. Tenían razón, yo no me di cuenta, me lo dijo él. Y volví. Y le digo, ¿pero qué volviste a hacer? Y a trabajar. ¿Y qué pasó? 54 puntos. Entonces faltó vocación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, usted fue una de las víctimas. Su candidatura, digo. Ah, ¿Entiende, no? Digo, en cuanto Sí. a que fue el momento, eso se decidía en la primera vuelta, claro. fue el momento en que no hubo vocación real, cierta, ¿no? De ganar. Sí, o demasiada especulación, o pensar que bueno que gane pero que llegue condicionado, o no interpretar que había cosas del país que había que escuchar un poquitito más a ciertos sectores que buscaban resolverlas y el gobierno creía que no eran tan importantes. Obviamente todo tiene Esto su se fue explicación, dando, ¿no? todo tiene Pero es su, bueno el su análisis. explicación. ¿Sabe cómo se hace el análisis? Sentándose a discutir ideas. Por eso, es que ahí está Jorge, ese es lo que tiene que venir también en Salta. Bueno, le agradezco. No sé si tenés alguna pregunta No, final. terminamos y espero que tener su respuesta del Frente Común, ¿no? Voy a estar atenta a ver qué es lo que... Voy a estar Frente atenta. único me suena totalitario. Por eso justamente lo que... Es una idea que
comúnmente crece mucho cuando la sociedad está en una crisis de valores. Sí, al final... Cuando todos dicen nada sirve, Claro. aparecen los especuladores del Frente Único. ¿Cierto? Entonces, ahora, buscar el consenso sobre políticas públicas no necesariamente quiere decir que vamos toda la mano en un mismo partido, porque Claro. por algo pensás distinto, no está malo. Y yo creo que la discusión de la Salta que viene es la democratización del poder. La discusión de la Salta del 2019 es cómo hacemos para que los ¿Qué hacemos? salteños... ¿Cortamos las elecciones? No, ¿Impedimos las elecciones? no, democratizar el poder. Decimos que la democracia no le sirvió a la No, gente. es Entonces que es al no le revés, sirvió. es al revés. Es cómo hacer para que los salteños cada vez más se sientan más protagonistas Y del se poder. crecen. O sea, el poder que empiece a distribuirse más en la gente, no solamente porque vos perteneces a tal o cual sector, Y los otros podés tienen que esperar. y los otros tienen que Y menos esperar 4 Y años. esa es la discusión. Imagínense esperar 4 años. No, esa es la discusión, creo que sí. ¿Qué hacemos con un programa como este durante los 4 años? Traemos el oficialismo, ¿no? Es cierto. Traemos el oficialismo, que es la foto, que son 4 años de la Pero aparte le misma foto. quitas a la gente la posibilidad de mandar señales. O sea, que si hay un gobierno que se viene equivocando y el ciudadano tiene que esperar 4 años cruzado de brazos para decirle al gobierno, ya es tarde. Ahora, las elecciones intermedias sirven para eso. O sea, No, si hay un justamente- gobierno que se va equivocando, vos Dijo, se lo mi señalás. único objetivo, mire esto, mire las palabras, dijo Romero el jueves pasado, mi único objetivo es ir a promover esta idea en un consenso con el gobernador y entonces modificar la Constitución. 2 periodos de gobierno para todos, que bueno, mira, 3 no, la pucha, ese sí que es un tipo dadivoso. 2 periodos para todos y elecciones cada 4 años. Ya, una sociedad muerta, una sociedad que, repito, Bueno, pero no si sé hay algo cómo... que dijo el ex gobernador Romero fue que en estos 4 años, si les va bien, bárbaro, y si llegamos al final no fue mal, y bueno, no habrá ido mal. O sea, no tenía ninguna respuesta, si no fue mal, ¿viste? Después de Sí, 4 dice, años... bueno, y en ese caso habrá ido Y mal. después, Qué bueno, ¿no? el discurso de que desde la política se denoste la misma política es muy peligroso. Peligrosísimo. Porque las señales que se le manda a la sociedad son... ¿Sabe cuál fue el primer cargo que tuvo Juan Carlos Romero? ¿En qué año fue? En el año 85, la Convención Constituyente. Del 85 hasta la fecha, ¿cuántos años han pasado? Yo fui... Y él nunca dejó de ser un electo. Y un tipo de eso no puede decir que la dirigencia y la democracia no sirvió para nada. ¿no? Jorge, para terminar este bloque, creo que Sí. vamos a la pregunta que hicimos al principio. Estamos en una crisis y esto lo está demostrando. Lo que estamos Sí. charlando, estamos todos... Es económica, pero Sí. antes de ser económica es política, ¿no le parece? Sí, es más, comenzó como económica, pero hoy está teniendo ribetes políticos por la falta de política en el gobierno. Entonces esto Así demuestra es. que la salida es desde la política, ¿no? Y bueno, Hemos entrevistado a varios funcionarios y le digo la verdad, ninguno me ha dado una respuesta firme o lo que hay que hacer es esto. Es como que todos están en este momento en que hay que analizar cómo se va a proceder, todos están en un momento... y lo que pasa que también, Estamos a ver, empantanados, las conducciones políticas o los liderazgos no quieren decir lo mismo que las jefaturas. Ah, claro. ¿No? La jefatura es además a decir, bueno, vos tenés que hacer esto, sí o sí. La jefatura es para la La conducción liderazgo política, percibe para la conducción política. y el liderazgo va persuadiendo, va construyendo consenso. Y también hay que animarse a hablar, ¿viste? No todo el mundo se la banca, pero yo creo que quien escucha debe estar dispuesto también a entender que no necesariamente todos tenemos que Cuando pensar le pregunten igual. qué opina del Frente Único, acuérdese que nos prometió mentira, no nos prometió nada, pero yo lo hago creer. Ya te lo dije, De que recién va te lo a acabo de venir decir. acá. No, digo que va Ah, que haga su bueno, objeción sí. privada. Espero que venga acá y la hagamos pública. ¿Le parece? Sí, cómo no. Gracias por acompañarnos. No, Muchas gracias. Estuvo con nosotros Pablo Cociner, diputado. ¿Qué es lo nacional. que viene, Dulcinea? En unos minutitos venimos con el segundo bloque y va a estar con nosotros Vilariño. El ex diputado nacional, Así hombre del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria. Vamos a hablar si se va a juntar con ese Hasta Frente ahora, Común. hasta o no, ahora va a metido ser en la el Frente bolsa para la del Victoria. Frente Común. No, vamos a escucharlo a Vilariño. Portugués lo metió en la bolsa, dijo, ellos también están acá. Lo único que están afuera somos del dele, Partido por Obrero. favor, dele unos minutos. No le dé nada, no, estoy Ya ansioso. volvemos. Lunes, te insulta. Martes, te pide perdón. Miércoles, te empuja. Jueves,
te dice que fue su culpa. Viernes te golpea. Sábado te dice que te ama. No hay excusas que frenen la violencia. Una vida libre de violencia es posible. Llama hoy al 911, línea de emergencias. Gobierno de la provincia de Salta. Ministerio de Derechos Humanos y Justicia. Sempre, sempre pensi di parlare, non ti fermi mai. Sempre, sempre pensi di parlare, porti un cellulare. Mille cose devi organizzare, non devi giocare. ¿Cómo se le ocurre a un banco lanzar un plan de telefonía móvil? Fácil, pensando en sus clientes. Quante cose fai che non ti posso più parlare. Quante cose fai che non... Llegó Plan Macro, el primer plan de telefonía móvil exclusivo para clientes de un banco. Con 265 pesos mensuales, tenés 150 pesos de crédito y 2 gigas para navegar por mes. Conseguí tu plan Macro únicamente en macro.com.ar. Online. Macro, tu banco cerca, siempre. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos día a día en la optimización de los sistemas de agua y cloaca, mejorando instalaciones, construyendo nuevos pozos, ejecutando extensiones de redes y renovando cañerías en toda la provincia. Aguas del Norte, la compañía de todos. Combatamos al dengue. Poné boca abajo o tapa todo recipiente que contenga agua y evita que se acumule líquido en ellos. Si presentás alguno de los síntomas, acudí al centro de salud más cercano. Estamos haciendo de Salta tu ciudad. Seguimos en el primero de la semana, este es nuestro segundo bloque y como le prometimos está con nosotros José Vilariño, dirigente político del Partido para la Victoria, exdiputado nacional. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal, Lucina? Con saludarlo, Jorge, toda la audiencia del programa. Hola, mi viejo, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Lindo porque ya empieza la política, que es lo que nos gusta. Y Me contaron que anduvo por Tartagal, me contó. sí. No, tuvimos un poco... Nos había convocado un grupo de dirigentes, el presidente del partido, Sergio Leave, que había estado justamente en representación del partido en esa reunión. En la foto. En la foto famosa. En la foto. Y bueno, un poco para contarnos lo que allí se había charlado, un poco la síntesis, y a partir de ahí diagramar desde el Partido de la Victoria, bueno, una serie de actividades. José, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar lo que veníamos hablando en el bloque anterior, pero yo le preguntaba al diputado nacional Pablo Cosiner, que comentaba que escuché que Romero y Urtubey iban a conformar un frente común. ¿El Partido de la Victoria va también en ese frente o está separado? Bueno, esas son las cosas que en principio nosotros habíamos escuchado, nunca de primera fuente. Es más, decíamos que era extensible hacer una gran lista unidad, incluso con otros dirigentes de Cambiemos también. Y bueno, obviamente eso había generado mucho ruido en la fuerza política. Claro. Cuando fue Leave allí, la primera aclaración que pidieron no solo Leave, sino un montón de dirigentes, y creo que el ministro de Gobierno se le aclaró que eso, porque obviamente no solo en nosotros, sino en los otros, parte del frente, mucho del PJ, todo lo demás, donde ustedes saben que hay una vieja rivalidad política. ¿Sí? Entre el actual gobernador y el exgobernador, que hoy esa alianza se haga, y además con lo que siempre pasa en la experiencia política. A veces los dirigentes son propensos a zanjar sus peleas y piensan que eso también se traslada a la sociedad, ¿no? Y a veces quedan más abiertas. No, por eso era cómo lo iba a tomar la gente, cómo va a entender esta unión. Pero ¿no es cierto? Romero lo confirmó Sainz, lo confirmó Romero y lo confirmó Urtubey. Y dijo, los únicos que quedarían afuera, porque ya saben cómo son los del Partido Obrero. Bueno, me parece que... Me pareció algo que yo jamás creí escuchar de un hombre tan sensato como es el gobernador, ¿no? Me parece que aspirar a una síntesis política hoy irreproducible, digamos, es con la gente afuera. Claro. Digo, si queremos hacer un acuerdo entre dirigentes, pero sin tener en cuenta a la gente, porque hoy yo creo que la sociedad de los salteños piensa en cosas distintas.
y que, bueno, las podés mezclar en esa suerte. Me gustó bien el otro día que estuvimos en radio, la jarra loca. La jarra. Una jarra loca. Muy buena figura, metáfora para el efecto que por produce. el efecto Sí, que y el produce. resultado de la jarra loca es fatal, es le digo. fatal, ¿no? seguramente. Sí, Que no, Salta no. para perder, seguro. Y ya aparecen cosas, por ejemplo, el día jueves pasado, hace pocas horas si se quiere, el ex gobernador Romero dijo que su objetivo, el suyo, el de él, en ese acuerdo, él habló del acuerdo, listo, ya está. Ahora, ¿cuál es mi objetivo allí? Proponer una reforma constitucional local, ¿no? Y dijo, en 30 y pico de años de democracia no le hemos podido solucionar el problema a la gente. Sin embargo, decíamos en el año 86, no, hay que hacer elecciones, a la gente le va a ir bien. Así, haciendo un remedio, como diciendo, qué barbaridad. Propongo que haya menos elecciones. O sea, así como lo escucha, no me mire con cara de que estoy diciendo una locura. Yo quiero que acá se elija el gobernador el mismo día que se eligen todos los diputados, todos los senadores, todos los concejales, todos los intendentes, y que por 4 años no haya elecciones. Hay que dejarnos gobernar tranquilos. Jorge, si usted se lo dijera a un joven de 15, 20 años que no estuvo en la política, lo podía mirar de otra manera, pero todos sabemos que la reforma del 84 y la última que se hizo fueron justamente por mandato político del actual senador Juan Carlos Romero, porque justamente querían renovar su mandato para seguir para eso. Sí. Y sin embargo nunca le importó la institucionalidad, por ejemplo los consejos deliberantes o las intendencias de la Al contrario, a mí me dijo... Por ejemplo, allí en el 86 estaba, todos los bloques querían, y había un mandato que estaba acordado, creo que Julio Samillán para ese tiempo participó y llegó el acuerdo, querían elevarlo a 4 años, que es lógico que en el ejercicio se vaya. ¿Sabes lo que me dijo Romero cuando yo dije, ¿por qué no apoyaste eso? Me dijo, hay que mantener a la perrada entretenida. Se armó una discusión tremenda por la palabra perrada, y bueno, después se zanjó porque él mismo golpeó la mesa y pidió que nos calláramos porque se armó un tole por eso. Pero miren cómo cambia la gente, y ahora nos viene con este cuento por eso, de que no quieren las elecciones. Cuando dicen reforma, a mí me suena a perpetuación del poder, y yo creo que Salta, Jorge, y tiene una oportunidad histórica. Digo, por primera vez tenemos un escenario donde los políticos estamos en el centro de la cancha y tenemos que ver si estamos a las alturas de las circunstancias. Digamos así, las dos familias que han venido gobernando muchos años en la provincia de Salta, la del actual gobernador, que va a tener un impedimento constitucional, es decir, porque por la ley se lo exige ya el tercer mandato, y digamos el ex gobernador, actual senador nacional, que tiene un impedimento popular, ya intentó por el voto, así que te da la posibilidad que la política, yo lo vislumbro como fue el peronismo en los 70 o el principio de la lucha de amarillo y rojo, la oportunidad histórica que la política resuelva y emerja un dirigente que no venga yo digo, de hoy, de grupos que ya expresan poder y mucho manejo de la cosa pública, sino que realmente pueda emerger un dirigente, y me parece que eso tenemos que apostar a la dirigencia Ahora política. dijo el intendente Sainz, el cristinismo o el kirchnerismo es un límite. Digo yo, para el Frente para la Victoria, el Partido para la Victoria, Romero es también un límite, me parece. Sin ninguna duda, nosotros nos aglutinamos en razón de siempre generando una alternativa política a lo que expresaba Juan Carlos Romero. Luego se sumó, obviamente cuando apareció Néstor Kirchner, fue una luz de esperanza para muchos dirigentes políticos, se vuelve a hablar de política. Allí, digamos, ahí tenemos nosotros dos componentes, que generalmente en el frente político que conduce el doctor Urtubey, fueron conjugando tanto el interés provincial como el interés nacional. Es decir, por eso siempre hubo efecto societario para armar el frente. Hoy, frente a esta mezcla, ¿no es cierto? Bueno, ya por lo menos en lo nacional ya empieza a aparecer un freno, ¿no? Es muy seguro, obviamente nosotros tenemos que tomar una decisión orgánica que excede lo que piensa Leave, lo que piensa Vilariño y otros dirigentes importantes del partido. O sea, mientras tanto, crece en estas horas, ha crecido firmemente la idea, mientras tanto aparece que la oposición a esto sería Olmedo, lo cual es algo que a mí particularmente me resulta, desde el hombre que entiende que la política es la solución de las cosas, me parece que es como caminar hacia atrás, ¿no? Que Olmedo sea el nucleador la opción política. de una opción política que contenga todo el supuesto peronismo, todo y del otro lado. A mí me parece
me parece como que están abriendo puertas peligrosas estos ententes, Sí. ¿no le parece? Sin ninguna duda, además con la experiencia que hay en Salta, yo me remito a la última elección para cargos nacionales, cuando ya allí se unificó únicamente para el Senado Nacional, ya diputados nacionales fuimos separados, los mismos partidos del frente, Sí. por eso no hay que rasgarse las vestiduras. Y fue una elección donde, bueno, juntándose separados logramos poner los senadores por muy pocos votos, los 2 senadores por el frente, pero en diputado salió tercero, fue el primero del frente, y fue la famosa elección del voto castigo, Claro. porque allí la gente, y sobre todo en la capital, digo, yo Ok, discúlpeme, puede yo volver no a quiero ocurrir. comerme ahora ya un castigo provincial. Se que sabe fue- que cuando hablé de Olmedo, el hombre está decidido y fuerte. Usted dice, no. Le digo una frase que largó el día viernes. Una frase. La frase, escúchela con atención, porque es Olmedo hablando de gente que son amigos, conocidos y socios de él. Me estoy refiriendo a Romero, Sí. sabemos cómo es la historia, y me estoy refiriendo a Urtubey y los acuerdos que lograron sobre la misma historia de Romero, ¿es Sí, cierto, sí, no? sí, sí. Y dijo, lo que pasa que se dividen para reinar y se juntan para robar. Frase de Olmedo del día viernes. ¿No le parece duro, Dura, fuerte? muy dura, muy dura. Ingeniosa, si Sí, se quiere, sí, pero quiere. ¿Se habrá salido de él? no sé, pero de una dureza. Suele ser una de las frases que él utiliza, así a Pero modo una de chiste dureza. Sí, constantemente. pero Olmedo tiene estas cosas de decir, puede ser cosas grandilocuentes que pegan bien a la sociedad, pero después su accionar político cuando Y llega... no dije que era socio de los dos. Sí, bueno, Claro. hoy hay una gran... hay creo que una presentación contra el gobernador de la provincia de un partido político justamente por una condonación de deuda en un acuerdo que hubo de la Sí, un ¿Por amparo. qué cree para que que llegamos no- a este punto en donde los dirigentes ya no saben cómo enfrentar estas elecciones y buscan generar este frente común? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto que nos lleva? Porque se pierde el horizonte de la política. Creo que los dirigentes están más imbuidos cómo quedo yo adentro, ¿no es cierto?, del escenario, del tren, del colectivo, Sí. es decir, y no fijarse lo que hoy la gente está demandando del dirigente político y que es lo que yo creo que un dirigente tiene que La gente, verdaderamente poner. la gente va a creer que hemos hecho caminar la cinta para atrás, porque hace pocos minutos dijo exactamente lo mismo el diputado Cosimo. Pero así como usted, Claro. creo que han perdido el horizonte de la discusión política No, previa. Sin ninguna duda. Yo me parece a mí que son, me parece que ya son caprichos de un manejo de poder. Cuando vos ya estás tan alto, ¿viste? Ya te crees que todo es posible y perdés el sentido de la realidad. Y hoy la realidad te indica que hay un movimiento muy fuerte en la gente que ha perdido su condición o su estatus social y económico, lo ha perdido. Hay gente que no solo ha perdido el trabajo, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que tiene dificultades para mandar a su hijo a la escuela o atenderse a la salud. Estos son datos de la realidad concreta y eso es lo que la sociedad espera hoy que los políticos resuelvan. Entonces yo creo que la gran disputa electoral para este año, que yo coincido que es territorial, porque no va a haber liderazgos nacionales, son territoriales. Entonces acá en Salta, ¿qué es lo que lo va a diferenciar entre elegir entre A y B? Van a querer diputados para que seguir fortaleciendo al gobierno nacional, a Macri, para que haga, o van a elegir diputados para limitar. Yo lo el poder. escuché hablar a usted de que el candidato a gobernador del 19 sería el Oso Leavi. Sí, nosotros aspiramos a eso, un sueño que siempre nos propusimos. Pero no hay que olvidarse que primero hay que pasar estas Obvio. elecciones. ¿Ya se vislumbran algunos de los candidatos del Partido para la Victoria para estas elecciones? No, nosotros habíamos estado sondeando a algunos compañeros que los tienen ahí, que nos están analizando, eran 3, una mujer y 2 hombres. Bueno, no queremos todavía alargarlo porque queremos que los resuelvan ellos, ¿viste? Su aspiración y sus Porque ganas de... déjeme porque no- decirle que de todos los otros partidos que hemos entrevistado, nadie Yo le digo tiene algo, candidato, se lo ¿no? dije al contador Parodi el año pasado, pues, pero se lo dije, cuando él ya se vislumbró como un candidato a gobernador. Se lo digo a usted, no porque usted sea candidato a gobernador, sino como un mensaje hacia la candidatura del Oso Leavi, ¿no? El que no pueda ganar la capital de Salta no puede ser candidato a gobernador. Sí. Estamos, ¿no? Sí. O sea que es un tema, y en la capital de Salta hay un cargo que es unipersonal. Senador Que, provincial. nada menos.
A veces no digo que tiene que ser el que gane eso, pero sí el que ponga el candidato que gane. Yo se lo dije a Pablo Díaz. Sí. Esa es la clave. No es una lectura bien acertada, seguro es así. ¿Por qué? Porque el interior es otra historia. Sí. Porque además es una cosa dividida el interior, ¿cierto? Y en el caso de Liavi tiene sur y norte muy bien enganchados. Ahora, el problema es la capital, que el que no gane la capital le va a ser muy difícil. Nosotros venimos a la elección anterior, salir segundo, pusimos 4 concejales. La idea nuestra es repetir esa performance, puede avanzar también. Vamos a preparar una estrategia, un diseño electoral en función de eso, donde los concejales, a mi juicio, también han tenido un buen desempeño. Algunos de ellos van a aspirar a poder seguir en la banca y otro tirarse a diputado provincial, y más que otro elemento del partido, que podemos conjugar un sistema interesante, ¿no?, electoralmente. Si nos vamos a hablar ahora un poco de a nivel país, ¿cómo ve usted la situación del país? ¿Y cómo ve que en algunas fábricas se pasea Macri y le gritan que vuelva Cristina? ¿Y qué esas expresiones, esos gritos? O un de señor guerra? en bicicleta que es interrumpido por los piqueteros y viene el Canal 3 y le dice: ¿y usted qué opina de esto? Y el tipo dice: que tiene que volver Cristina, viejo. El tipo que veía, y de adentro del canal decía: ¿para qué le sigue preguntando? ¿Para qué decía? La bandera antecede a la falta de propuesta. Sin ninguna duda. Primero viene, Belgrano ya lo dijo: si no tenemos bandera mínima como para que la gente vaya, es difícil. Entonces, Cristina, y ahora pensemos en lo distrital, porque usted dijo: estas son elecciones distritales. Pero no es lo mismo el distrito Salta que el distrito Buenos Aires. Claro. ¿Usted se acuerda que Menem empezó ganando en Buenos Aires? Cuando sale de La Rioja, él dice: me voy a pelear en Buenos Aires, la provincia, porque era el lugar. Entonces... Siempre las madres batallas electorales son la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y esta vez no va a escapar, por eso yo creo que ahí sí se va a nacionalizar, en ese distrito van a estar centrados. Bueno, las encuestas lo ubican al macrismo, lo ponen en tercer lugar, ¿no? Sí. Y a Cristina está en el primer lugar, o sea que podrían darle bien los números suponiendo que sea la candidata. O sea, y eso va a repercutir, me imagino, también para su partido. ¿Ustedes se alejaron de Cristina, ustedes? No, nosotros no. Nosotros hemos reivindicado. Digamos, la denostan así directamente. No, en absoluto. Nosotros siempre decimos, aceptamos y siempre hemos perseguido las políticas que ha llevado adelante primero Néstor, después Cristina. Obviamente hemos tenido por ahí nuestras objeciones, esconder el problema de la inflación, por ahí esconder algunos temas, ¿no?, que eran más de forma que sustancial, pero sustancialmente hemos escrito todas las políticas que yo creo que hoy se demuestra en el seno de la sociedad lo importante que han sido cuando se empiezan a perder esos derechos, ¿no es cierto? Vos me decías recién de Buenos Aires, a mí es un contrasentido. Los lugares donde más lo han votado a Macri, que en realidad tenían servicios que eran para la risa, porque dentro de todas las provincias ya los ajustes se vinieron haciendo los gobernadores gradualmente. Entonces, hoy el gran ajuste en las tarifas, en los servicios de transporte, lo demás, está hecho en las grandes ciudades, donde vos ves que un tipo que pagaba 12 pesos, 15, hoy ya está en 700, está en 800, y este año cuando le suba. Entonces, para ellos es una bronca. Si a eso vos vas, le subió la nafta, si va, le subió el transporte, si va, le subió la cochera, si va, le subió... Bueno, comer en Buenos Aires realmente tenés que andar buscando precios. Entonces, hoy se nota un malestar generalizado. Y yo me llama la atención, siempre uno ve los taxis, ¿no?, los termómetros. En la última vez, yo antes cuando iba a escuchar la radio Mitre me tenía harto, me entraba y me tapaba las oídas. Y ahora empecé a escuchar un montón Radio 10. Y digo, ¿qué está pasando? Digo, claro. Y le pregunto, no, dice, ya empezó, ¿viste? Bueno, dice acá primero, los que subían acá hace años y nos decían la yegua, la demostraban, después se prendieron, dice, los trabajadores. Dice, bueno, ahora los trabajadores se han dado cuenta y empiezan, están todos revirtiendo. Dice, ahora muchos que se sientan atrás están justamente disconformes. Y ocurrió un episodio la semana que pasó muy importante. El gobierno nacional dijo que había bajado la desocupación y mostró números. En la ciudad de Buenos Aires dijo que había bajado y se había estabilizado en el 7.1 o algo así. Bien, en la ciudad. Pero resulta que Larreta tiene una estructura de medición que es la que tenía Macri. Y Larreta, sin ponerse colorado, dijo: no,
en Buenos Aires tenemos 8 y pico. Sí, creo que el número O sea, que usted dijo fue- era 5,7, era más bajo todavía, ¿no? No sé, no me Y acuerdo. el de la pero- reta era 8. Pero 8 y pico le dijo la reta. O sea, como diciendo, ¿qué está? O sea, que hay quiebres internos, me parece, ¿no? Yo creo que quieren, desde lo mediático, poner una realidad que la gente se da cuenta. Sí, la percibe, la siente, la vive a la hora de ir a Digo, comprar al supermercado. Pero en todos evidente. los actos cotidianos de la sociedad. Así que esos brotes verdes, las cosas que están creciendo, esperemos que sean ciertas y que las podamos ver dentro de unos meses. Hoy no existen, hoy no las palpamos. Sí, ¿y qué opinión tiene con el conflicto que ha ocurrido de los maestros, no? Bueno, eso es lamentable porque él, por muchas las cosas que prometió, pero eso es muy ejemplificador el debate obligatorio, siempre pasarlo todos los años en fecha, lo que él decía. Y la docencia ha sido siempre una bandera que la ha levantado, y hoy es lamentable que no haga uso de una ley que votaron todos los partidos políticos de Argentina, como la que es paritaria la nacional. paritaria nacional, y vos ves cómo el año pasado arreglaron y cómo este año no pueden arreglar. Y me parece que han elegido un sector para torcerle el brazo, pero me parece que se han metido en la ¿Y cabeza cómo de los cree que va a ciudadanos. ser la inflación de este año? Porque el gobierno argumenta este tope en base a la inflación que ellos suponen que va a tener. Yo un creo año que va a ser menor que 17%. la del año del 2016, pero mayor a las estimaciones, tanto del hecho en el presupuesto con la otra. Va a ¿Sabe estar, por qué? va a estar al medio. ¿Por qué va a ser menor? Sin duda. Porque el año pasado empezó la recesión Claro. y este año se instaló. Claro. Y cuando hay recesión, en Salta, a una cuadra de la plaza y a otra cuadra siguiente, digamos, son 2 cuadras, 2 negocios de liquidación total por cierre he visto en esta No, semana. los alquileres van a ver los O sea, alquileres pero ya estamos entrando, o sea, es porque la bomba atómica veo que rebota en Salta, ¿no? Entonces, Sí, acá rebotó 2 o 3 veces, pero por ahí se mete. O sea que está llegando aquí también la historia, ¿no? No, va a ser un año difícil de lo económico. Esperemos que por lo menos tenemos perspectiva hacia el segundo semestre y el año que viene de por lo menos amesetarnos, no seguir cayendo. Como mínimo. Nos estamos quedando sin tiempo, pero espero volver a tenerlo acá para que me diga quiénes son los candidatos. Seguramente, del partido. y ya con un frente más o menos. Claro. El oso que estuvo en la foto, ¿qué le dijo de la foto? No, sabe que es una foto que ha tenido dos, según la lectura que hacemos nosotros, 2 motivos. Uno, para el frente interno del PJ, porque todo esto asusta, digamos, ¿no? Durán Cornejo, la hija de Romero, entonces, y se Sainz, un sucesor, ¿no es cierto? Eso al grupo más cercano asusta. Y segundo, bueno, todas las señales que indicaban que nosotros estábamos afuera, bueno, eso es el inicio de empezar a charlar. Me parece a mí, ¿no? Sí. Yo diría, para mí fue una trampera. No, seguro, dice, si le a veces fue al baño cuando volvió, él se iba a poner el costado, yo tenía una silla roja al medio. Al medio, ahí, vos ahí. Ah, pero primero que fue informativa, no resolvió absolutamente nada, fue aclarativa de algunas cosas y se decidió empezar a charlar. Empezaremos a charlar. Si las condiciones están dadas y conviene al conjunto y conviene también al partido político, como lo hemos venido haciendo, lo haremos. Si no conviene, como yo creo que hay más dificultades de armar eso ahora, hay muchas más dificultades, seguramente el partido tomará su decisión. Vamos a hacer todo lo posible para que la semana que viene esté en este horario sentado junto a nosotros el señor intendente de la ciudad de Tartagal, que todos conocen como el oso de Ave. Vamos a hacer todo lo posible, queremos tenerlo la semana que viene. Espero que así sea. Gracias por acompañarnos. No, gracias a Muchas ustedes, muy gracias, amable. José. Buenas noches. Nos vamos, pero como ya lo escucharon a Jorge, nos volvemos a encontrar la próxima semana. O sea que nos vamos, pero volveremos. Nos vamos, pero volveremos.